Muy buenas noches. A continuación, les voy a hacer una exposición acerca de el incidente de monitoreo electrónico en la ejecución de la pena. Mi nombre es Viviana Obando. Entonces, el propósito de esta exposición es enriquecer el conocimiento en cuanto al tema de incidente de monitoreo electrónico en la ejecución de la pena. Como objetivo general sería analizar lo que concierne al monitoreo electrónico en relación a la ejecución de la pena y los objetivos específicos serían definir el principio de flexibilización de la pena, así como el beneficio penitenciario de monitoreo electrónico, identificar las normas jurídicas que regulan el monitoreo electrónico, también reconocer el procedimiento para su solicitud, enumerar los organismos participantes y las decisiones para su concesión, señalar los instrumentos de valoración y las disciplinas involucradas, así como referir la revocatoria del beneficio y exponer una valoración crítica. Las divisiones de esta exposición serían flexibilización de la pena, beneficio de monitoreo electrónico, sus normas jurídicas, procedimiento para su solicitud, los organismos participantes, decisiones en su concesión, instrumentos de valoración, disciplinas participantes, revocatoria del beneficio y una valoración crítica. Entonces, en cuanto al principio de flexibilización de la pena, la flexibilidad en lo que es el campo penal se da para brindar permisos y autorizaciones, prórrogas, plazos, modificar el plan de ejecución, entre otros. Ello si la defensa logra justificar motivos que dificulten la ejecución, como por ejemplo lo que son enfermedades, motivos de fuerza mayor o casos fortuitos, como por ejemplo las penas alternativas son medidas penales que se cumplen en la sociedad bajo control administrativo y judicial, como lo es el monitoreo electrónico, donde la persona será capaz de rehabilitarse en el medio externo o abierto sin necesidad de contención, pero su seguimiento y control periódico, tanto administrativo como judicial, será constante. Con el uso de las tobilleras o brazaletes se busca resocializar desde la comunidad, disminuir entonces el uso de la prisión y, por ende, disminuir el hacinamiento carcelario. El arresto domiciliario con monitoreo electrónico se da desde septiembre del 2014, siendo esta la estrategia criminológica más reciente en el país. En cuanto a conceptualización del beneficio penitenciario de monitoreo electrónico, los beneficios penitenciarios son aquellos incentivos que se otorgan a un recluso para minorar la gravedad de la pena impuesta, para que entonces el privado de libertad ajuste su comportamiento con las reglas de convivencia social y cumpla entonces los requisitos que establece la ley. Se conceden únicamente a aquellos privados de libertad que cumplan los requisitos o objetivos de la norma. Los mecanismos electrónicos alternativos son aparatos de vigilancia que permiten monitorear o confirmar la ubicación de las personas a través de tecnologías alámbricas o inalámbricas. En cuanto a las normas jurídicas que regulan este beneficio, este se rige por la ley número 9271 y el reglamento del Sistema Penitenciario Nacional por el decreto 40849. Ahora, en relación al procedimiento para su solicitud, los jueces de ejecución de la pena determinarán el arresto domiciliario avalado por el Poder Judicial cuando el individuo exprese su consentimiento ante este. Una vez ordenada la medida cautelar, deberá ser comunicada a la Dirección General de Adaptación Social y la persona indiciada será trasladada al centro de monitoreo para el registro de sus datos y la formalización de ingreso. Firmará el consentimiento informado donde se compromete a utilizar correctamente el mecanismo, cargarlo cuando se requiera y devolverlo en las mismas condiciones en que se le fue otorgado, y ante su omisión cabe la revocatoria de la medida. El juzgado de ejecución de la pena es el
órgano autorizado para fijar las condiciones, días y horarios en que el sentenciado permanecerá en su domicilio. La unidad de atención a personas sujetas a monitoreo con dispositivos electrónicos le dará el seguimiento mientras el individuo cuente con dicho mecanismo. Luego, la Dirección General de Adaptación Social podrá conocer, cuando lo requiera, la ubicación de la persona indiciada. Brindará informes trimestrales o cuando se le soliciten, lo soliciten las autoridades jurisdiccionales. Con la documentación verificada, firmado el consentimiento y realizada la entrevista a la persona sentenciada, se le instalará el dispositivo electrónico correspondiente. Entonces ahí podemos ver más o menos un resumen de lo que trata el procedimiento de solicitud. En cuanto a los organismos participantes y decisiones en su concesión, el monitoreo electrónico es otorgado exclusivamente por los jueces de la República cuando una persona es sentenciada, privada de libertad. La entidad responsable del seguimiento y reporte periódico al juez o jueza de ejecución de la pena es la Unidad Especializada de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia y Paz. Y para su concesión deben, primero, existir razones de humanidad, por ejemplo, el riesgo en una pandemia, que tengan a cargo, por ejemplo, personas menores de 12 años de edad o personas con algún tipo de discapacidad que dependan exclusivamente de esa persona, que padezca alguna condición de salud que se detecte durante el periodo que estuvo o está en prisión y que sea más recomendable abordarla fuera del centro penal. También que pueda ser mayor de 65 años o que esté en estado de embarazo avanzado o con un hijo menor de 3 meses o incluso en periodo de lactancia. La vigilancia electrónica se podrá ordenar como una medida fijada en sentencia, como una medida cautelar o como una medida sustitutiva de una pena de ejecución. Ahora, en cuanto a los instrumentos de valoración y disciplinas profesionales que participan en la recomendación o negación del beneficio, se dice, una vez dictada la sentencia, el juez tendrá la facultad de aplicarlas cuando la pena no supere los 6 años de prisión, que no sean delitos de crimen organizado ni sexuales contra menores de edad, ni que en los cuales se haya utilizado armas de fuego, que sea un delincuente primario, que no constituya peligro y que no evadirá el cumplimiento de la pena. El uso de mecanismos electrónicos para monitoreo restringe la posibilidad de desplazarse libremente, por lo que las acciones de atención, el seguimiento y el acompañamiento representan en este caso una gran diferencia con el resto de las modalidades instauradas por la Dirección General de Adaptación Social. En cuanto a las disciplinas que participan, la Dirección General de Adaptación Social designará funcionarios con la formación en Derecho, en Psicología, en Trabajo Social, en Orientación y en Educación. En cuanto a la revocatoria del monitoreo electrónico, cuando se revoca su uso, se ordena la prisión. Se pone en consentimiento de las partes intervenientes y una vez firme la sentencia, se materializa la captura de la persona y se remite al centro de atención institucional competente. También se comunica la resolución al registro judicial para las anotaciones. El juez ordena archivar el expediente, en este caso por revocatoria de la pena alternativa. Se cierra el expediente en los sistemas digitales del Poder Judicial y se remite el legado físico al tribunal sentenciador. Al ordenarse el cese del seguimiento electrónico, la persona sentenciada deberá entregar el dispositivo donde se le indique y firmar entonces una boleta de devolución.
De igual forma, se hará inmediata revocatoria si el condenado comete un nuevo hecho punible, un delito o contravención. Por ende, se le otorga el regreso al centro carcelario. Y finalmente, en cuanto a la crítica, pues sin lugar a dudas, la mayor importancia de la implementación del monitoreo electrónico en individuos sentenciados radica en que esta permite una vigilancia continua sin necesidad de un encierro físico en una prisión, permitiendo así el contacto familiar y social del condenado, que tengan incluso posibilidades de mantener o buscar empleo y que tengan mayores posibilidades para estudiar. Al mismo tiempo, disminuye la cantidad de población carcelaria, evitando así el hacinamiento, facilitando con ello también el proceso de reinserción social y evitando la reincidencia delictiva. Pero por otro lado, el individuo incluso puede sufrir estigmatización. Además, no se ha comprobado aún si el uso de estos dispositivos ayuden en la prevención de los delitos. Es menester mencionar que el costo para desarrollar este tipo de herramientas en el control delictivo es alto. Por ello, los desafíos tecnológicos y logísticos que esto representa ponen en balanza si realmente son convenientes. Muchísimas gracias por su atención.